Hola amigos y amigas, empezamos con una nueva clase de lenguaje y el día de hoy vamos a hablar de los aumentativos y los diminutivos. Vamos a ver de qué se trata este tema, sé que les va a gustar, además porque vengo con unas actividades bien interesantes. Yo me divertí mucho haciéndolas. La meta del día de hoy es identificar las terminaciones para el diminutivo y aumentativo de las palabras. Como ya hemos visto otras clases en las que hemos abordado el sufijo o los sufijos, entonces creo que va a ser un poco más fácil entenderlo. Sin embargo, vamos a repasar un poquito. ¿Recuerdan que los sufijos son aquellas partículas que se añaden al final de una palabra y que cambian su significado? No se preocupen, ya vienen algunos ejemplos. Vamos a empezar con los aumentativos y cada que aparezca un sufijo yo les voy a decir, niños, un sufijo. Los aumentativos son palabras que expresan que algo es de tamaño muy grande. Por ejemplo, ¿cómo decimos? Por ejemplo, casita. Casita quiere decir que esta casa es grande o pequeña. Es pequeña, pero como estamos con los aumentativos, entonces, ¿cómo decimos esto? Hay varias maneras de decirlo. Casona, casota. Ven. Ota es un sufijo que se añade a la palabra casa, que es la palabra raíz. Miren, casa es la palabra raíz, pero cuando le agrego casota, cuando cambio la A por ota, expresa que es una casa más grande, que es diferente decir casita a decir casa, a decir casota, ¿cierto? Si yo digo, tengo una casota, ¿ustedes qué se imaginan? Ay, no, la profe Mela vive en una casa gigante, pero si yo digo, tengo una casita, es una casa más pequeñita. Los aumentativos entonces se forman añadiéndole a la palabra original, por ejemplo, como la que veíamos casa, una terminación especial para indicar su gran tamaño. Entonces, por ejemplo, estos son algunos de los sufijos, es decir, esa partícula, esa terminación que se añade a las palabras para expresar que son más grandes. Entonces, miren esto que tengo acá, estos ejemplos. Podría decir silla. Digamos que silla es la palabra raíz, es la palabra base, pero cuando yo le cambio la última partícula, es decir, la última sílaba, y le coloco on, dice sillón, que expresa que no es una silla normal, sino que es una silla más grande. Y miren esta, sillita. O sea que, ¿esta es más grande, más pequeña o término normal, término medio? Más pequeñita porque dice sillita. Otro ejemplo, miren, esto es otro sufijo, ote. Y esa partícula se le añade a algunas palabras para decir que el objeto es más grande, el objeto o la cosa a la que nos estamos refiriendo. Tengo la palabra raíz, que es barco, pero para decir que es un barco más grande, entonces digo barcote, barcote, miren, este es el sufijo. Y esto es un barcote, ¿sí ven que el tamaño entre este barquito y este barcote cambia? Y tampoco se nombran igual. Entonces yo quiero referir que es más grande, agrego, según la palabra, alguna de estas terminaciones. Otro ejemplo, este me gusta para este día tan especial. La palabra raíz es beso, pero si yo quiero decir que es un besote de esos que le dan a veces a uno así en el cachete, entonces el sufijo que le agrego es ote, besote o abrazote. Quiere decir que no fue un beso cualquiera, que fue un súper besote o que fue un abrazote así más grande. Otros aumentativos, por ejemplo, miren, la terminación es diferente. Yo tengo acá la palabra cuchara, pero una cuchara más grande es un cucharón. Con esta terminación cambia también el significado de la palabra. Ya no me estoy refiriendo a una cuchara cualquiera, estoy refiriendo a una cuchara de un tamaño mayor. Miren esto. Libro
tenemos muchos libros a veces en casa, pero también tenemos librotes, que son esas enciclopedias o los diccionarios de la Real Academia Española, o hay algunos librotes que son de mayor tamaño. Entonces, miren, esta terminación ote nos sirve para añadirle algunas palabras y decir que son más grandes, de tamaño mayor. Esta es deliciosa. La palabra es galleta. Ota es una de las terminaciones, de esas partículas que se le añaden a esas palabras, y queda galletota. Miren qué galleta tan grande. No es cualquier galleta, es de un tamaño mucho mayor. Ojo que no todas esas terminaciones, voy a repetir las terminaciones que no las leímos. Las terminaciones son on, ona, aso, asa, ote, ota. Así parece que no dicen nada, porque los sufijos en sí mismos casi que pues solitos no expresan nada. Pero cuando se unen a otras palabras, entonces mire cómo cambia el sentido de esas palabras. Pero todas las palabras que terminan en esas partículas, es decir, en esas sílabas, no quiere decir que son aumentativos. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, mostaza termina en asa, mostaza, pero ahí no está diciendo que es una mostazota, o sea, o que es algo grande, no. Está refiriendo a una palabra que termina en asa, pero pues que tiene esa terminación asa, pero que no alude a que es de un tamaño grande. Entonces, miren, hay excepciones. Entonces, esto aplica, estas terminaciones aplican cuando refieren a algo grande, grande, ¿cierto? Cuando refieren a un tamaño grande. Terraza es una palabra que también termina en asa, pero que refiere a un lugar, no refiere a algo de tamaño grande, ni a un aumentativo. También abrazo. Abrazo sería con aumentativo, abrazote. ¿Listo? Bueno, tenemos algunos aumentativos que también se emplean para aumentar la intensidad de una acción. Es decir, por ejemplo, es diferente que alguien tome mi mano a que me dé un fuerte apretón. Entonces, miren, este on vuelve y se utiliza para expresar que fue un fuerte apretón, es decir, que me apretaron fuerte la mano. O esto que pasa a veces en la escuela cuando jugamos y pues es sin culpa, ¿cierto? Pasa accidentalmente. Empujón. Miren cómo utilizamos este sufijo y quiere decir que no fue un roce liviano, un roce suave, sino que fue un estrujón, un empujón muy fuerte. Entonces miren que expresan la intensidad de unas acciones. Trancón. De esos que a veces ahí aparecen mucho en las ciudades, cuando hay tantos automóviles y tanto tráfico vehicular. Trancón. Quiere decir que hay muchos vehículos. También existen varias posibilidades para expresar que algo es muy grande. Por ejemplo, tengo la palabra mango, que es una fruta deliciosa, dulce, y se produce mucho en Santa Fe de Antioquia. Hay dos maneras, por ejemplo, de expresar el aumentativo de esta palabra. Mangote, miren, termina en ote, que era una de las terminaciones que veíamos ahorita. Mangote, o sea que no es un mango de tamaño pequeño ni de tamaño normal. Es un super mangote, es grande. Mangazo, la terminación aso, o sea, es un mango grande. Miren que expresa el tamaño y alude a que es muy grande. También tenemos acá la palabra camisa y hay dos maneras, es decir, no solo aparece una manera de expresar el aumentativo, sino que aparecen dos maneras e incluso aparecen muchas más. Camisón, miren la terminación que ya hemos revisado, y camisota. Quiere decir que es de una talla más grande, más grandota. Y cuando por ejemplo uno le dice a alguien que canta, uy, qué vozarrón tienes. O sea que es una muy bonita voz, que no es cualquier voz, sino que ha sido una voz trabajada y que es muy bonita. Entonces, vozarrón, fijo, o vocesota, qué vocesota tienes. Entonces, el sufijo on y el sufijo ota que expresan. Por ejemplo, en contexto esta palabra de vozarrón es que alguien tiene una hermosa voz, que canta muy bien. Ahora sí, entonces, los diminutivos. Ya hablamos de los aumentativos, que, bueno, hay unas partículas que se le añaden a unas palabras para expresar
que no sé, pues para referirnos a objetos, personas, animales que son muy grandes. Pero entonces lo contrario a eso son los diminutivos, que también hay unas partículas que se le añaden a las palabras para expresar que algo es muy, ya respondieron en casa, es muy pequeño. Los diminutivos, por ejemplo, entonces, acá tengo la palabra oso, acá hay un oso y acá hay un osito. Y miren, la última sílaba, es decir, la última parte de la palabra, es esa partícula que se le añade para expresar que no es un oso, ni un oso adulto, ni un oso, es un osito. Miren el tamaño del osito también lo expresa. Los diminutivos, entonces se forman añadiendo esa terminación especial a las palabras para expresar que son de pequeño tamaño. Entonces las terminaciones son estas: ito, ita, illo, illa. A mí casi no me gusta leerlas así porque es como por fuera de contexto y uno dice ito, ita, eso no dice nada, pero lo vamos a ver en una palabra. Flor. Tengo la palabra flor y si quiero decir que es una flor más pequeñita, entonces digo florecita. Y miren las partículas a las que me refería, que solitas no dicen nada, pero que si se le agrego a la palabra flor, si la añado, entonces va a expresar que es una florecita, es más pequeña. Es esta que hay acá. También tengo palo, la palabra base, la palabra raíz. Y si le agrego la partícula illo, entonces queda palillo y expresa que es más pequeño. No es lo mismo este palo que yo me encuentro por ahí caminando en el campo a estos palillos que a veces los ponen en las mesas donde la gente almuerza, donde desayuna, que son unos palillos muy corticos, muy pequeñitos. También tenemos acá otro ejemplo con tren. Tenemos la palabra tren, que es la palabra raíz, la palabra base, que vamos a transformar. Y si le agregamos este sufijo, ito, recuerden que el sufijo siempre va al final de la palabra. Y el prefijo, ¿recuerdan el prefijo? Los prefijos van delante de las palabras y también transforman su significado. Entonces, trencito quiere decir que es más pequeño, es de tamaño menor. Otros ejemplos: pelota, pelotita, miren el sufijo, y es más pequeñita. Ratón, no es lo mismo este ratón, miren, un ratón adulto, grande, miren esa narizota de ese ratón. Y un ratoncito, parece que es un ratoncito bebé. Camión, palabra raíz, y si le agrego el sufijo ito, entonces miren, queda camioncito y alude a que es más pequeño. Creo que con estos ejemplos vamos afinando un poco la comprensión de los aumentativos y los diminutivos. Los diminutivos también se emplean para expresar sentimientos de cariño o aprecio. Ustedes han escuchado cuando las profes les dicen a veces, amorcito, prende la cámara, o amorcito, hiciste la tarea. O las mamás, los papás, las familias que a veces nos dicen, tesorito, si arreglaste la cama en la mañana, o corazoncito. Entonces miren, acá están los sufijos, ito, ito, ito. Y son palabras que expresan sentimientos de afecto, de cercanía y bueno, como de aprecio hacia otros. Y aparecen en diminutivo, porque al parecer esos diminutivos como que enternecen un poco las palabras. Entonces, tal como pasa con los aumentativos, no todas las palabras que terminan en ito, ita, illo o illa son diminutivos. Por ejemplo, grillo. Ahí está diciendo que es un grillo pequeñito. No. Grillito expresa que es un grillo pequeño. Pero grillo se le nombra a este animal y termina en illo. Pero no porque termine en illo quiere decir que es un diminutivo. Entonces miren que hay algunas excepciones. Hay que leer siempre todas las palabras en contexto. ¿Cómo así, profe? Es decir, hay que mirar a qué se refiere esa palabra, en qué lectura la encontramos, en qué enunciado, en qué situación comunicativa para poder entender de qué se trata. Entonces, acá no estamos hablando de diminutivo, sino que estamos hablando del nombre de este animal, que aunque termine en illo, no está refiriendo a que es un animal más pequeño. Lo mismo pasa con anillo, termina en illo, pero ahí no está haciendo referencia de ninguna manera
a que es un anillo pequeño o a que es un objeto pequeño o algo pequeño. Simplemente termina en eso, pero es una excepción a estos diminutivos. Sombrilla termina en illa, pero tampoco hace referencia a algo pequeño. Entonces miren que hay excepciones, hay que leer bien el contexto de la comunicación, las palabras en contexto, las lecturas que hacemos. Por eso es importante leer siempre todo el texto. Cuando nos ponen talleres o ejercicios, por ejemplo, en el colegio, cuando nos ponen preguntas de lecturas, primero hay que hacer la lectura completa. Yo no puedo empezar a responder sin leer todo el texto o simplemente sacando los pedacitos de las respuestas, no, porque sería, pues no respondería adecuadamente esos talleres. ¿Qué palabras entonces, niños y niñas, expresan aumentativos? Ojo, aumentativos en las siguientes oraciones. Quiero comprar una casota que tenga una callezota en la entrada. Lo voy a dejar de tarea. Ustedes deben tener las bitácoras ahí al ladito. Escriban esto. Mi hermana puso el librote ese en la estantería del final del pasillote más largo. En esta habitación hay una camota solo para mí. Ya van identificando los aumentativos. Tengo una piedrota en el zapato. Ay, como es de incómodo. Cuando uno tiene una piedrota en el zapato, que puede ser así de pequeña, pero uno siente que es una piedrota. Señalen, por favor, los aumentativos. Yo creo que ya lo van haciendo conmigo. Quiero comprar una casota, aumentativo, que tenga una callezota en la entrada. Es un aumentativo. Voy a señalar también los sufijos. Mi hermana puso el librote. Señalo el sufijo y la palabra en la estantería del final del pasillote más largo. Pasillote. O sea, es un pasillo que no es como los que vemos cotidianamente, sino que al parecer es más grande y más largo. En esta habitación hay una camota solo para mí. ¿Sí identificaron cuál es la palabra que tiene un aumentativo allí? Camota. Tengo una piedrota en el zapato. Piedrota. Bueno, sigamos por acá. Esta sí no les voy a dar la respuesta, ahorita lo vamos a hacer juntos. Forma el diminutivo de los siguientes sustantivos. Recuerden que los sustantivos son aquellas palabras que nombran animales, objetos, cosas, palabras que nos permiten nombrar las cosas de nuestro mundo. Por ejemplo, niño, niña, mesa y cabeza. Ustedes van a formar el diminutivo, que es cuando se hace referencia a algo que es muy pequeñito. Bueno, vamos a dejar ahí, les dejo esto pendiente, no se vayan que seguimos con nuestra clase de lenguaje y venimos con una cosa muy divertida de aumentativos y diminutivos. Chao.